noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Durante los 2 primeros años de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos permanecieron neutrales. Una neutralidad que no significó equidistancia, por cuanto el presidente Roosevelt hizo todo lo que estuvo en su mano para sostener a los enemigos de Alemania. A lo largo de esos 25 meses, Estados Unidos se convirtió en lo que Roosevelt denominó el arsenal de las democracias, y en algo más. Las previsiones de Franklin Delano Roosevelt cuando estalló la Segunda Guerra Mundial eran que ésta repetiría las características de la guerra anterior y se extendería largamente en el tiempo. En los primeros meses, el presidente estadounidense solicitó que se restringiesen los bombardeos aéreos, tanto por razones humanitarias como por el cálculo de que aquello debilitaría a Alemania, a la que se le suponía una Luftwaffe mucho más potente de lo que en realidad era. Roosevelt también extendió las aguas jurisdiccionales norteamericanas en el Atlántico varios cientos de millas hacia el este. Pero la impresionante victoria de Hitler sobre Francia entre mayo y junio de 1940 cambió las cosas. Gran Bretaña quedaba sola frente a Alemania, sin más apoyo que el de la propia Commonwealth, y las alarmas saltaron en Washington. Fue entonces cuando se hizo más enconado el enfrentamiento entre los aislacionistas y los partidarios de apoyar a los británicos. En noviembre de 1940, Roosevelt optaba a su tercer mandato presidencial, pues hasta entonces no existía limitación alguna al respecto. Londres actuó con enorme pericia al apoyar al frente de la candidatura republicana a Wendell Willkie, un demócrata que se había pasado oportunamente a los republicanos y partidario, al contrario que la mayoría de su partido, de entrar en la guerra. Ganase quien ganase, los Estados Unidos se abismaban al conflicto europeo. Roosevelt tenía un plan. Pretendía abastecer a Gran Bretaña para que se mantuviese frente al Tercer Reich, pero sin que su país entrase en guerra, enviándole material bélico. Por si acaso, el presidente Roosevelt había ordenado comenzar la producción masiva de armamento, que se convirtió en la salida a la crisis económica que atenazaba a los Estados Unidos desde 1929. En octubre de 1940, Roosevelt decretó que los varones entre los 21 y los 35 años tenían que servir durante un año en el ejército, y en agosto de 1941 el tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas se alargó hasta los 2 años y medio. 2 meses antes, en junio, el ejército estadounidense comenzó a relevar a los británicos en Islandia, que estos habían ocupado el año previo. Por otro lado, en septiembre de 1940 se había puesto en marcha el programa de préstamo y arriendo por el que Washington cedía a Gran Bretaña, que se hallaba al borde de la bancarrota, 50 destructores de forma casi gratuita. Resultaba evidente que la política estadounidense era abiertamente beligerante en favor de Londres. En el discurso del 6 de enero de 1941, Roosevelt hizo una abierta declaración de intenciones en favor de Gran Bretaña, y a lo largo de ese año el gobierno impulsaría una exhaustiva política de control de miles de ciudadanos norteamericanos de origen germano por el FBI. En la segunda mitad de 1941, Nelson Rockefeller se convirtió en el agente de Roosevelt para entorpecer el tráfico comercial alemán con Sudamérica, mientras el presidente incrementaba su agresividad contra Alemania en el Atlántico. Los buques estadounidenses perseguían a los submarinos alemanes en el Atlántico, aprovechando que los alemanes tenían orden de evitar todo conflicto. La invasión de la URSS por parte de la Wehrmacht hizo que Roosevelt se aprestara a aprovisionar a la Unión Soviética. Aunque desde el punto de vista estadounidense la razón era plausible, sostener a quienes combatían a los alemanes evitaba derramar la sangre propia. Parece que a fines de 1941 el presidente ya deseaba la entrada en guerra de su país. Don Rafael Rodrigo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando. La neutralidad norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en los 2 primeros años de guerra, Estados Unidos permanece al margen del conflicto, bueno, heredando, digamos, una tendencia que se manifestaba desde el final de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos entra, pese a que es el impulsor de la Sociedad de Naciones, entra, sin embargo, en una etapa aislacionista. Hay algunos elementos muy caracterizados de la sociedad americana favorables a ello, y cuando estalla la guerra, pues algunos personajes como Gerald Nye o el célebre Charles Lindbergh o Holt, por ejemplo, que se oponen a la entrada de Estados Unidos en guerra por todos los medios. Hay una pugna en la sociedad estadounidense entre los partidarios de los británicos, que son verdaderamente minoría, y los aislacionistas, que tienen una enorme popularidad en esa época. Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que hay que ver, el votante medio americano, y hoy en día lo estamos viendo, es partidario de olvidarse del resto del mundo y concentrarse en Estados Unidos y en los problemas domésticos.
Cuando el presidente Wilson entra en la Primera Guerra Mundial en 1917, pese a ser el impulsor de la Sociedad de Naciones, ese votante medio americano en las nuevas elecciones presidenciales le da la espalda, vota un republicano que es más partidario de volver a aislarse internacionalmente, y Estados Unidos nunca participa en la Sociedad de Naciones. Lo que ocurre es que hay que tener cuidado cuando percibimos que Estados Unidos no regresa a la situación de aislacionismo de 1914. Políticamente sí, y a nivel de política exterior. Económicamente ya no. No era posible. No era posible por toda esa cantidad, esos 1.750 millones de dólares que se han prestado durante la Primera Guerra Mundial. Y tenemos el plan Dawes de 1924-1925, el vicepresidente de los Estados Unidos y premio Nobel en 1925 de la paz, justamente por este plan de rescate económico de Alemania, y luego el plan Young de 1929 que no se lleva a cabo. Entonces ya es un aislacionismo distinto a ese de 1914. Bueno, Estados Unidos, es un hecho, sale de la depresión no tanto por el New Deal cuanto por la entrada en la Segunda Guerra Mundial y por convertirse en el arsenal de la democracia. Ponen al país a trabajar para producir armas y para convertirse en ese arsenal que es francamente lo que saca al país de la depresión. Bueno, en este caso, don Fernando ha tocado el gran tótem de los neokeynesianos. Estados Unidos salió de la crisis gracias al New Deal. Y sin embargo, todos sabemos que el New Deal, por supuesto que tiene una influencia muy importante en lo que es el desarrollo y esa salida de la crisis. Pero sin esa política de rearmamento a partir del año, inicios del 37, 38 y efectivamente a partir del año 1939, no se explica esa desaparición del paro y ese relanzamiento industrial de Estados Unidos, que luego lo vemos de forma palmaria durante este periodo de neutralidad del 39 al 41. Cuando ya entramos en guerra, todo el mundo da por supuesto de que la gran potencia económica es Estados Unidos. La tragedia de esos neokeynesianos sería que sus ideas fueron plasmadas en gran parte por la política económica de Hitler, y precisamente no se están en condiciones de reivindicarla, al menos desde el punto de vista económico. Bueno, vamos a ver, precisemos una cosa, que no solamente vale para Estados Unidos, también puede aplicarse al caso español en otro sentido, ¿no? Neutralidad no significa equidistancia. Neutralidad entendemos por la abstención de la participación en la lucha. La equidistancia es otra cosa, realmente. No hay ningún país equidistante, para ser serios. Todos tienen, por razones sentimentales, emotivas o por razones económicas, y normalmente por las dos, tienen preferencia por un bando o por otro. Por eso hablamos de neutralidad española, neutralidad norteamericana. Lo fueron, pero no fueron equidistantes. Los españoles tampoco lo fueron, los norteamericanos. No, y España declaró su no beligerancia y Estados Unidos hizo 3/4 de lo mismo. Como bien marcaba el vídeo de introducción, prestar 50 destructores en pleno momento de la batalla del Atlántico no es ser muy equidistante. Y aunque en lugar de centrarnos en la parte europea, vamos a la parte del Pacífico. Las medidas que va tomando el gobierno del presidente Roosevelt con respecto a Japón de equidistancia no tienen absolutamente ninguna. O sea, porque el acuerdo económico de 1911 se les da una especie de ultimátum en 1939 de un periodo de 6 meses que o se llega a una nueva renegociación o en 1940 se cancela. Entonces, claro, el gobierno imperial japonés, cuando se ve que no hay suministros de petróleo, le estás dejando muy claro hacia dónde tiene que orientar su política. La diferencia, por ejemplo, de equidistancia sería con España. A España nunca se le llevó al extremo japonés, porque ahí el Foreign Office británico sí supo maniobrar a lo largo de la guerra para que al menos los americanos no aplicasen esa misma política que habían llevado con Japón con los españoles. Efectivamente. Fueron un valladar muy claro, ¿no? Los británicos tenían una percepción muy clara de cuál era la situación española. Bueno, la política general de Roosevelt, al menos hasta el finales de verano o comienzos del otoño del 41, donde quizá cambia, y esa sería otra cuestión, pero en general es una política de apoyar a aquellos que luchan contra Alemania, básicamente para no tener que hacerlo él, para no derramar sangre norteamericana, y esto no tiene que sonar en absoluto cínico ni nada parecido, es perfectamente lógico y legítimo desde el punto de vista norteamericano. Estados Unidos soltaba dinero y armamento para que lucharan otros por ellos.
Efectivamente, y además un presidente de un país tiene que velar por sus ciudadanos, no por los ciudadanos del resto de las naciones. Lo que ocurre es que al final Roosevelt se arrogó el derecho de velar por la democracia y la libertad en todas las esquinas del mundo. Pero efectivamente no es un comportamiento cínico, ¿por qué no? Es decir, conocemos todos la ley de préstamo y arriendo. Tiene un antecedente que es el cash and carry, para ceder justamente al Reino Unido, posteriormente a Canadá, e ir metiendo allí a una serie de naciones y de países. La idea es bastante lógica, nosotros vamos a prestar toda nuestra ayuda material, tanto de armamento como de suministro, de lo que sea necesario, porque de esa forma nos evitaremos que los Estados Unidos entren en guerra. Hagamos una historia ficción. ¿Y si los japoneses no hubieran bombardeado Pearl Harbor? ¿Durante cuántos meses más Estados Unidos podría haber estado perfectamente suministrando todo lo necesario a las distintas naciones en guerra, especialmente a dos, especialmente al Reino Unido y posteriormente a la Unión Soviética? De hecho, no es una idea que defienda yo, la defiende Ian Kershaw, que es uno de los principales biógrafos de Hitler y conocedores de esta y conocedores de esto, donde dice, es que el desarrollo de esta política es uno de los factores clave a que Hitler ordenase el ataque a la Unión Soviética en junio de 1941. Porque si comienza a llegar todo el material para rearmar a la Unión Soviética, no hubiera sido posible. Alemania era incapaz, o se demostró incapaz, de invadir una operación aeronaval al Reino Unido. ¿Cómo le va a declarar la guerra a Estados Unidos? Es impensable. Entonces, lo primero es hay que sacar fuera de juego la Unión Soviética. Y yo creo que Nikita Khrushchev nos lo dejó muy claro en la década de los 50, que los soviéticos pusieron la masa humana, pero sin el apoyo material de los Estados Unidos, más de 15.000 aviones, por poner solamente un dato, hubiera sido imposible la victoria en la Segunda Guerra Mundial. También podemos volverlo al revés y decir que sin la generosa contribución soviética jamás en sangre Alemania hubiera sido derrotada y todavía estarían seguramente ensayando sus misiones en las playas de Inglaterra los aliados, ¿no? Pues nunca hubieran podido pagar el tributo de 27 millones de muertos que pagó la Unión Soviética. Bueno, la Carta del Atlántico llama la atención porque en agosto de 1941 se redacta un documento entre Roosevelt y Churchill en el cual se habla de suprimir la tiranía nazi del mundo, de Europa, lo cual es llamativo tratándose eso, de un país neutral, ¿no? Bueno, pero neutral, pero no equidistante, y en ese momento también no beligerante. Y si es un documento importante. Es un momento clave, es el momento que en público se dice lo que se está haciendo en privado, porque en privado ya tenemos dos planes que están desarrollando la Marina de los Estados Unidos, que es el Plan Dog, que es la planificación de para cuando Estados Unidos tenga que entrar en guerra, que lo va a hacer, lógicamente, a favor del Reino Unido. Y luego el denominado Plan ABC, que es una reunión entre Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, para ir planificando ya operaciones navales y apoyo y escolta de los transportes de mercancías que hay entre Estados Unidos y el Reino Unido. Es decir, ya estamos ya ahí trabajando en que sabemos que vamos a entrar en guerra, no sabemos cuándo. La política de Roosevelt se fue volviendo más agresiva a partir del verano del 41. No solamente colaboraba con los británicos activamente en el Atlántico, notificando a sus barcos, a sus buques de guerra donde se encontraban los alemanes, sino que además en algún caso incluso llegaron a atacar a submarinos alemanes, los barcos norteamericanos, no estando todavía en guerra. Los alemanes tenían orden de no atacar a los norteamericanos. Sí, pero los norteamericanos, la Marina de los Estados Unidos ya había redactado una nota secreta por la cual se contemplaba el ataque de cualquier submarino alemán en aguas del Atlántico que se viese aislado. Además, luego hay otra declaración que también hacía muy bien el vídeo de introducción, que es la extensión de las aguas territoriales a 300 millas náuticas, lo cual es un tamaño bastante considerable. Y luego el decir que hay una zona de exclusión panamericana que incluye el Caribe que me llega hasta Islandia, con lo cual los norteamericanos dicen que haciendo uso de esas aguas exclusivas pueden escoltar a los convoys de mercantes que salen a suministrar al Reino Unido desde los puertos del este de Estados Unidos hasta Islandia, donde lo retoman los británicos. Es casi una declaración de guerra. ¿Sería usted capaz de decirme en 30 segundos por qué Alemania el 11 de diciembre, 4 días después de Pearl Harbor, le declara la guerra a Estados Unidos? Porque hay un plan que ya está pactado, que es el plan ABC de First Germany, primero Alemania. No, pero ¿por qué le declara la guerra
lo vamos a dejar para otro día, porque se nos va el tiempo, pero creo que es el punto crucial de toda esta historia. ¿Por qué no queda otro remedio. Estados Unidos no es neutral ni lo va a ser. Hablaremos de eso. Don Rafael, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches y a todos ustedes. Igualmente y hasta el próximo programa, si Dios quiere.